Este video es elaborado en la gestión 2021 para la materia electroneumática LT253. Es el video de circuito electroneumático con utilización de temporizador en el accionamiento de un cilindro de doble efecto con aplicación con PLC. Ahí tenemos el objetivo que pueden ver. Tenemos ahí el circuito en el programa de FreeSplit, es el de la línea FreeSplit, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación cómo se va a elaborar el circuito en el programa del FreeSplit. Ahí tenemos eh, el programa. En principio vamos a diseñar el circuito neumático. Tenemos el cilindro de doble efecto, ¿ya? Tenemos los respectivos elementos que van a tener este circuito neumático, ¿no? Ahí vemos, colocamos los eh, válvulas estranguladoras, la toma de presión, tenemos la válvula 5.2 y lo convertimos en una electroválvula, que en este caso es una electroválvula biestable. Vamos a hacer las respectivas conexiones de las entradas a la válvula, ¿no? 1 y 5 son los escapes y 1 la toma de presión, como el 4 y 2 que son el de servicio que va al cilindro neumático. Ahí tenemos las reglas para preparar el final de carrera o los sensores que nosotros pudiéramos utilizar. Ya teniendo el circuito neumático, armamos el circuito eléctrico. Como sabemos que tiene una alimentación de 24 voltios, ¿ya? Tenemos el módulo del PLC, preparando las respectivas entradas, que son en este caso 8 entradas, ¿ya? Las entradas al PLC. Estamos prácticamente codificando de acuerdo a las normas que hemos indicado. Hacemos, también preparamos las salidas, en este caso que las salidas van a ser nuestras electroválvulas. En este caso vamos a tener dos electroválvulas, Y1 y E2, que son las electroválvulas de nuestro circuito. Hacemos las respectivas conexiones para las salidas de las electroválvulas. También las conexiones para las entradas al PLC. Ya teniendo preparado eso, vamos a hacer ahora la programación. Esta programación tiene una característica que utiliza señales lógicas en la programación en el FreeSync. Ahí tenemos las entradas lógicas, ¿no? Tenemos el temporizador, la entrada, la función AND, hacemos prácticamente las conexiones, en principio a las entradas, luego a las salidas, ¿no? Y ya teniendo la programación, tenemos prácticamente listo, instalado el circuito y empecemos la simulación. Vamos a accionar el pulsador de marcha, vemos que el cilindro avanza, va a pasar un tiempo, el cilindro va a ir en retroceso, pasado unos 5 o 8 segundos. Pulsamos, nuevamente va en el avance y va en retroceso, ¿no? Lo importante acá en este circuito es que estamos utilizando un final de carrera, en este caso que es designado con la letra A1. Vamos a hacer
Posteriormente el circuito en el programa del Automation Studio, la versión 6.4, ¿no es cierto? Anteriormente hemos hecho en el FreeTeam, el mismo circuito. Lo primero que vamos a armar, como siempre, es el circuito neumático. Ahí tenemos el cilindro de doble efecto. ¿Ya? Vamos a sacar de la librería, en este caso, la toma de presión, los respectivos escapes y buscamos la válvula, que en este caso hemos utilizado una válvula 5.2. Aquí tiene una característica de esta válvula que vamos a cambiar el muelle por una bobina. La bobina, el solenoide que decimos, estamos habilitando y convertimos el muelle en bobina. Entonces ya tenemos una válvula, que en este caso es una válvula, una electroválvula 5.2. Le decimos biestable en este caso porque ya utilizamos dos bobinas, ¿no? Hacemos las conexiones al cilindro, también las conexiones de la toma de presión y del escape, de los escapes. Vamos a colocar ahí el tope para el final de casera. Luego agarramos otro elemento importante. Para este caso, buscamos en la librería la alimentación para el circuito eléctrico, en este caso que es de 24 voltios, ¿no? Tenemos y la línea neutra para armar. Vamos a sacar ahora eh, el diagrama que vamos a utilizar acá es el diagrama en escalera que utilizamos para la programación en el Automation Studio. ¿Ya? Sacamos los módulos tanto de la entrada como de las salidas. Sacamos los elementos de entrada, en este caso un pulsador de marcha, ya que lo decimos con PM. Luego vamos a sacar otro elemento importante de entrada, también es el elemento del final de casera para la entrada. Conectamos los elementos a la entrada del módulo, tanto del pulsador como al final de casera. Vamos a hacer ahora lo que significa la codificación, ¿no? Para los respectivos enlaces que debe tener en este programa. Lo importante acá son los enlaces. Y ahora estamos utilizando ya los elementos de salida, ¿no? Que en este caso son eh, uno para la electroválvula Y1 y la para la electroválvula Y2. Esas son nuestras salidas. Tenemos dos salidas para nuestras electroválvulas. Hacemos las respectivas conexiones para tener las respectivas salidas. Ordenamos un poco y de manera que tengamos más estético el trabajo, ¿no? Tenemos la alimentación esa parte la alimentación al PLC, ¿no? Al PLC, el que se alimenta, que en este caso con 24 volts también. Utilizamos ahora el bloque para hacer la programación. En este caso, la programación que vamos a utilizar es la programación en escalera que utiliza el programa Automation Studio, o también conocido como
la programación en el sistema ladder o de escalera. ¿Ya? Importantes aquí las variables que tienen que enlazarse, ¿no? Con lo que básicamente tiene las entradas físicas con las entradas lógicas en nuestra programación. ¿Ya? Tenemos en este caso habilitando la salida que tiene que tener una codificación, ¿ya? Un enlace, ¿no? Con las electroválvulas en este caso, ¿no? Hacemos las conexiones respectivas para en este caso, para la electroválvula Y1. Y lo propio hacemos, ¿ya? Las conexiones para nuestra otra salida, que va a ser para la electroválvula Y2, ¿no? Hacemos los enlaces respectivos. Ubicamos en la librería el elemento que en este caso nos corresponde para la otra salida, que es el elemento, ubicando acá, un elemento para el temporizador, ¿no? Hemos ubicado en la librería el temporizador, ¿ya? Entonces agrandamos un poco más para que entre nuestra programación, ¿ya? Ese temporizador tiene que habilitar, ¿ya? Nuestro relay. Buscamos, son varios elementos que tenemos, ubicamos, ahí está, tenemos un elemento, una entrada lógica, ahí se ve, digamos, es importante el enlace que deben tener cada uno de los elementos de acuerdo al circuito que necesariamente tiene que estar enlazado, todos los elementos. Ya como vemos acá en el Automation Studio 6.4 es hacer los enlaces respectivos, ¿no? Otra cosa diferente que se realiza con el Automation Studio 6, que es un poco más, tal vez, más fácil de realizar, ¿no? Está haciendo el enlace para la alimentación, que corresponde en este caso para nuestro electroválvula, para la salida de la electroválvula Y1, ¿no? Hacemos las respectivas codificaciones entre lo físico de la electroválvula y lo digital que tiene en nuestra programación en escalera, ¿no? Es importante, como vemos, los enlaces que deben tener, ¿no? Si no realizamos estos enlaces, nuestro circuito, lógicamente, no va a poder funcionar, no va a poder realizar su contenido. Ya teniendo el circuito neumático, ya hacemos los enlaces. Vamos a tener el circuito neumático, el otro, vamos a empezar entonces ya vamos a tener la simulación del circuito en cuestión, ¿ya?
Ya tenemos, como vemos, pulsamos el pulsador de marcha, el cilindro va en el avance, posteriormente va a ir en retroceso, pasando un determinado tiempo, ¿cierto? Entonces, una vez realizado la simulación, vamos a entrar al montaje y demostración del circuito. Continuando con nuestras prácticas de laboratorio, tanto en el montaje como el funcionamiento, vamos a ver el circuito electroneumático utilizando el temporizador del PLC en el accionamiento de un cilindro de doble efecto. Entonces, el objetivo de esta práctica es que vamos a ver cómo funciona el temporizador de este PLC. ¿Cómo va a ser el funcionamiento? Dando un pulso a un pulsador, el cilindro va a ir en el avance. Va a ir a accionar un final de casera, de manera que al tocar su punto final va a accionar al temporizador del PLC y este va a empezar el conteo, en este caso de 5 a 8 segundos. Pasados los 5 a 8 segundos, el cilindro que estaba en el avance va a ir en el retorno, ¿no es cierto? Entonces, acá la programación del PLC, en este caso del ABB, ya lo tenemos acá, es la programación en escalera, que vemos, en el cual tenemos las entradas, el I1, el pulsador de marcha, entrada 1, entrada 2 es la que alimenta, en este caso al sensor ASUR1 y SU3 al sensor ASUR2, y las salidas QSUR1 alimenta a YSUR1, QSUR2 alimenta a YSUR2, ¿no? Además tenemos incorporado acá un temporizador que está internamente en el PLC. Este temporizador es la que se encarga de temporizar el retorno de nuestro cilindro de doble efecto, ¿cierto? En nuestro caso está entre unos 8 segundos. ¿Ya? Vamos a ver el funcionamiento en cuestión de esta práctica. ¿Ya? En principio, soltamos aire, estamos inyectando aire mediante la electroválvula, ante los supervisores de electroválvula, hacia nuestro cilindro de doble efecto. ¿Ya? Luego vamos a dar orden para que salga el cilindro, acciona un sensor y pasado un tiempo tiene que retornar el cilindro. En este caso, damos orden, temporiza el temporizador interno del PLC, de manera que va a dar orden al final de casera para que retorne. Ese es el funcionamiento de este circuito. Muy bien, gracias.